Buenos días, amados hermanos. Es un gozo nuevamente estar aquí en la casa del Señor. Y les traigo un saludo de la misión Siervos de Cristo de Río Viejo, donde el Señor me ha permitido estar con ellos el domingo pasado, hace 15 días. Y el domingo pasado también estuve en la congregación Dios es Amor. Entonces, los hermanos externaron pues el saludo para la iglesia. Entonces, un servidor se los hace llegar. Y voy a invitarles a que estemos en actitud de oración y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en todo lugar, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Padre Celestial, te damos en este nuevo día que tú nos concedes. Gracias, amado Señor, porque nuevamente nos permite serte útil y nos permite, Padre Celestial, hacer uso de tu palabra. Te pedimos que la dirección de tu Espíritu Santo, amado Padre, quede en nuestras vidas y nos provea, pues, la enseñanza que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros. Gracias, pues, te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y en la lectura que tuvimos el día de hoy, que es en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, allí vamos a tener la meditación de la palabra de Dios. Y hace días, casi un mes, Dios igual me permitió estar con ustedes dando la palabra de Dios y precisamente relacionado al tema de hoy. Y vamos a ahondar un poquito más en esa unidad de la iglesia, en el crecimiento de la misma y también en la expansión de la palabra que debe de haber y quiénes son los autores que deben de ejercer esa función. Y estuvimos viendo pues que los apóstoles, antes de iniciar el ministerio, estuvieron en diferentes lugares, y antes de la resurrección y de la muerte de Cristo, el Señor le dio unas instrucciones que deberían de acudir a cierto lugar y esperar que Él los iba a proveer de algo muy especial. Y así lo hicieron los discípulos, esperaron el tiempo adecuado. Vino pues la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vino pues la resucitación de Él mismo y empezó nuevamente nuestro Señor Jesucristo a presentársela a los discípulos. Y llegó el día tan esperado, el día llamado el Pentecostés. Allí los discípulos, antes de realizar y de estar los 12, recordemos que Judas fue el que traicionó a Jesús. Entonces los discípulos quedaron 11 nada más. Y había que elegir entre ellos, en aquellas personas que estaban juntamente y que seguían a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos, escoger dentro de todos ellos uno más. Ellos conocían quiénes andaban juntamente con Él. Conocían su personalidad, conocían también su fidelidad, y es por ello pues que ellos se expresan y nombran a dos. La acción intelectual de los 11 apóstoles ejerce pues una función entre ellos. Ellos accionan, tenían que volver a encontrar y a reunirse los 12. Ellos pues muestran a dos hombres
dentro de los que les seguían. Pero antes de nombrarlos ellos propiamente, de elegirlos por sí mismos ellos, pidieron la dirección de Dios. Señor, tú que conoces los corazones, dinos, ¿quién será? Y amados hermanos, el único que conoce nuestros corazones no es el ser humano, sino es Dios. Y lo vemos plasmado pues en la palabra de Dios. Y dice que el Señor respondió y nombró a Matías. Y Matías pues se une a este grupo de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles también, amados hermanos, esperaron el tiempo para reunirse allá en aquel lugar y esperar lo que el Señor en su debido momento les había dicho que les iba a dar. Y allí fue derramado el Espíritu Santo. Ellos tuvieron una acción, fueron al lugar donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, le había instruido. Pero algo muy importante que hicieron los discípulos es obedecer la palabra de Dios, las instrucciones que les habían dado. Y ellos fueron a aquel lugar. Y allí el Espíritu Santo fue provisto para los 12 apóstoles. Y dice que empezaron a hablar en diferentes lenguas. Era un lugar, una ciudad, donde se concentraban diferentes personajes de diferentes lugares. Y se asombraban, dice la palabra de Dios, que entendían lo que ellos decían y cómo ellos hablaban en el idioma que muchos de ellos desarrollaban. También, después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro, uno de los 12 apóstoles, junto con Juan, dice que llegaron al templo de la hermosura y allí ellos encontraron a un mendigo, a un cojo, a un paralítico que le extendió la mano. Y él lo que quería recibir de Pedro y de Juan era alguna moneda. En ese momento, Pedro y Juan no sabían tampoco lo que iba a pasar, pero el Espíritu Santo ya estaba allí en ellos. Y el Espíritu Santo obró en la vida de aquellos apóstoles y ellos fueron usados para que aquel cojo, pues, enderezara sus piernas y pudiera caminar. Un maravilloso milagro. Pero la presencia del Espíritu Santo estaba para con ellos y daban fe y testimonio de que así era. Dice que entraron al templo y ellos no empezaron a alabarse de lo que habían hecho, sino que entraron a orar. El que daba voces de júbilo, de alegría, de gozo, era aquel paralítico en el cual había sido sanado. También otra parte que los apóstoles hicieron era que predicaban la palabra de Dios. Muchos les acompañaban, 120, 3,000, y así las cuentas fueron subiendo cada vez más. El Espíritu Santo moraba en ellos y ellos predicaban la palabra. Y lo que el pueblo pedía para con ellos es que hablaran con denuedo.
sin temor, sin miedo, con osadía, con valentía. Eso es lo que el pueblo pedía, aquellos seguidores, por aquellos apóstoles. El crecimiento de la iglesia, cuando los apóstoles predicaban la palabra, el Espíritu obraba en ello y en las palabras que decían, y aquellas personas que estaban a su alrededor, que le seguían, dice la palabra de Dios, que creyeron. El Espíritu Santo obró en ellos y cada vez añadía más y más a la iglesia. Ellos accionaron. Ellos no se quedaron solamente con el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tuvieron una acción. Vinieron las obras. Pero ellos no estuvieron solo en ningún momento. Siempre el Espíritu Santo estuvo a su lado. Siempre la inspiración divina estuvo con ellos. Y es por ello que damos fe en la lectura del libro de Hechos, como cristianos, de la palabra de Dios que leemos, que es verdadera. Y amados hermanos, cada uno de nosotros también hemos creído como aquellos discípulos. Aquellos discípulos que en su momento, antes que nuestro Señor Jesucristo los escogiera, eran personas que se dedicaban a diferentes tareas. Dios escogió a cada uno de ellos. Les dijo, vengan y síganme. Y ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo allí, en cada uno de los milagros, de las sanaciones que nuestro Señor Jesucristo hizo. Daban fe y testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles unos momentos, unos días antes de que Él fuera aprehendido, que ellos que le seguían le iban a dar la espalda. Y aquel líder dentro de los 12 apóstoles, que era Pedro, nuevamente se levanta entre ellos y dice, Señor, yo no lo haré. Pero el Señor también lo incluía para ser parte de aquellos, pues, que se alejarían de Él cuando más lo necesitaba. Pedro, dice la Escritura que lo negó 3 veces. Una mujer se lo acercó y tú andabas con él. Yo no lo conozco. Se movió del lugar y otra más lo señaló. Hasta que unos hombres también le dijeron, verdaderamente, y cuando decimos verdaderamente estamos afirmando con seguridad, verdaderamente tú eras uno de ellos. Pero ¿qué pasó con aquel discípulo que era el líder de la iglesia, de los apóstoles? También su fe desfalleció. También cayó en él un temor. Y dijo, no solamente dijo no lo conozco, sino que dice,
que empezó a curar. Y a veces que le damos alguna instrucción a algunos de nuestros hijos, o que en nuestro centro de trabajo nos dan alguna tarea y ya es hora de salir y tenemos un compromiso, decimos entre nosotros, pero ¿por qué a mí? Hay otros ociosos. Yo tengo un compromiso, yo no lo puedo realizar. Y los niños patalean, se tiran al suelo, porque no quieren realizar aquella actividad. Pedro, pues, dice, no lo conozco. Y dice la palabra de Dios que el gallo cantó y Pedro recordó lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Y así sucesivamente vemos cuántas historias pasaron. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido, dice que todos huyeron y Él quedó solo. Ellos habían dado fe, testimonio de todos aquellos milagros que nuestro Señor hacía y habían estado con Él cuando Él predicaba la palabra, cuando Él alimentaba al pueblo. Pero llegó el momento que le dieron la espalda. Ahora bien, esos 12 apóstoles ya no son aquellos que le dieron la espalda al Señor. Ahora algo había cambiado en ellos. Tenían sí los mismos rostros, los mismos nombres, gustos. Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado en ellos, ya no eran aquellos pescadores comunes, ya no eran aquellos discípulos que se peleaban entre sí, quién es el mayor entre nosotros. Y Señor, yo me quiero poner a la izquierda o a la derecha cuando estés tú delante del Padre Celestial. Quiero estar ahí contigo. Ya no eran aquellos que discutían entre sí, que lidiaban entre ellos por querer sobresalir sobre los demás. Sus rostros, el Espíritu Santo moraba en cada uno de ellos. Había una transformación en ellos. Habían cambiado. Y ese cambio, amados hermanos, que los apóstoles tenían, no había sido por sí mismo, que ellos decidieron por sí mismos cambiar, sino que el Espíritu Santo fue puesto en sus corazones. Y ellos creyeron, dice la palabra de Dios. Y amados hermanos, cada uno de nosotros aquí presentes, y aún aquellos que nos ven en las transmisiones, cada uno de nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hemos dado fe a través de la palabra que es la verdad, de sus maravillas. Hemos dado fe que Él fue crucificado. También somos partícipes y damos fe que Él ha resucitado. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos aquellos que vivíamos en el mundo y éramos partícipes
del mundo. Ahora, como aquellos apóstoles, nosotros también somos partícipes y juntamente creemos que realmente nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Pero para ello, amados hermanos, para ver realmente y dar fe de que Cristo mora en nosotros y de que el Espíritu mora en nosotros, tenemos que poner a accionar, a trabajar. No podemos estar, amados hermanos, como el paralítico que desde su nacimiento había estado así. Y estaba a la puerta del templo. Y su única función era levantar la mano y dame. Tenemos que unificar a nuestra iglesia. Tenemos que tener, como dice el versículo 32 en adelante del capítulo 4 de Hechos, tenían en común el corazón y el alma. Y en el corazón, amados hermanos, se emana todo cuanto somos. Es por ello que el Señor pide siempre, dame tu corazón. Y es por ello, amados hermanos, pues, que damos fe que la iglesia primitiva tenían estos conceptos entre sí. No estaban distanciados al haber recibido la palabra de Dios, sino que todos estaban unificados. Había un vínculo, como cuando en un matrimonio estaremos en las buenas y en las malas. Así era la iglesia primitiva. No estaban separados y tampoco realizaban lo que bien les parecía, sino que tenían un bien común entre todos. Había un objetivo y había una meta a la cual todos trabajaban en común. Y amados hermanos, la palabra de Dios es lo que nos enseña en este día, que todos debemos de estar con un mismo objetivo y todos caminar para llegar a la misma meta. No podemos estar distanciados, no podemos estar como organizaciones que cada quien haga lo que bien le parezca y ser como aquel paralítico, porque muchos años así lo hemos hecho. El paralítico fue sanado, amados hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Y estos 2 meses hemos estado hablando acerca del libro de Hechos. Y si se dan cuenta, amados hermanos, solamente en estos 2 meses ocupamos 4 capítulos. Y Hechos tiene 28 capítulos. Que si lo leyeran, amados hermanos, dieran fe del trabajo que hicieron los discípulos, del trabajo que hizo la iglesia, del trabajo que hizo Pablo, pero no estaban solos. La acción divina siempre está con ellos y estuvo con ellos. Y
En el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo. Cada uno de los aquí presentes, juntamente conmigo, creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya se ha cumplido esta palabra, pues, en Judea, en Samaria, ya se ha cumplido la palabra de Dios. Y se sigue cumpliendo. Dice el versículo al final: y hasta lo último de la tierra. Y aquí en este versículo, en esta redacción final, amados hermanos, aquí nos encontramos nosotros, hasta lo último de la tierra. No estamos ajenos, no estamos exentos, somos partícipes de esa historia. Nuestra historia no ha terminado, amados hermanos, con creer, con dar fe, con recibir el Espíritu Santo. No ha terminado allí, sino tenemos que trabajar para que los frutos lleguen, para que el alma dé los frutos. Ahora bien, en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 47, también nos dice la palabra de Dios: y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Nosotros como iglesia, ni que tengamos el mejor plan de trabajo a nivel nacional, a nivel mundial o estatal, vamos a hacer que crezca la iglesia. Pero el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a través de su palabra nos dice que Él añadía los que habían de ser salvos. Para ver una iglesia, quizás el Señor no los permita verlo, quizás no. Pero nuestra tarea como hermanos que hemos creído y que damos fe que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que hacer la labor de los discípulos hicieron. Poner a trabajar todos esos recursos dados por nuestro Dios, pero no dispersos, sino todo con un objetivo, hacia una misma meta, con un mismo fin y en unidad. El Señor siempre mostró la compañía, la unidad, no solamente de los discípulos, sino de la multitud que los seguía. Y les daba la palabra de Dios, pero también alimentaba lo físico. Y amados hermanos, la enseñanza pues para los discípulos en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, era lo mismo. Los creyentes pedían pues que se hablaba con denuedo, con firmeza, con seguridad la palabra de Dios. Ellos no le pidieron al Señor: líbralos de esas tribulaciones, porque cada uno de nosotros la tendremos también en nuestra vida. No estamos exentos.
y vendrán a ser parte de nuestra vida. Pero que la palabra de Dios no se encerrara, sino que fuera predicada. Y ese es lo que transmite en nuestros días como discípulos que somos, que damos fe y testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que unificar nuestra iglesia, tenemos que vivir en unidad y mostrarnos amor unos con otros, y tener un corazón mismo y un alma, como dice su palabra de Dios. Y amados hermanos, tenemos que trabajar entre todos, organizarnos bien, para que los frutos puedan llegar a nuestras vidas. Hay un mandato divino dado al pueblo. Y predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios, a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa tarea, amados hermanos, no va a quedar ahí nada más. Esa tarea dará frutos. Y esperamos ansiosamente que nuestro Señor venga. Pedimos a nuestro Dios que quite estas tribulaciones. Hemos dejado por un momento la pandemia y ahora estamos volcados en oración por nuestros hermanos de Rusia y de Ucrania. Y si nos damos cuenta, amados hermanos, las tribulaciones vienen y no somos exentos. Cuando la pandemia la escuchamos en aquellos lugares, nos hacíamos indiferentes a ellos. Pensábamos que no nos iba a llegar y que no nos iba a tocar. Y amados hermanos, ¿cómo estamos? Todavía hay temor. Y estamos en el descontrol de la reapertura de nuestras actividades a como estábamos acostumbrados anteriormente. Y quisiéramos que nos dijeran ya, están libres. Pero amados hermanos, todo este tiempo que hemos estado del todo o un poco ausentes de la comunión que teníamos constantemente entre hermanos, nos debe de ayudar para que ese anhelo que hay en nuestro corazón de que todo se libere, de que todo termine, nuevamente se pueda reflejar en el amor entre hermanos. Amados hermanos, el Señor sigue pidiendo a su iglesia que sea una. Y nuestro Señor Jesucristo asimismo lo indicó, como tú y yo somos uno, como nosotros somos uno, así sea nuestra iglesia. Los apóstoles siguieron transmitiendo la palabra de Dios y muchos de ellos fueron quitados del camino porque aquellas otras personas que no eran temerosas de Dios siempre buscaron la forma de cómo parar la palabra de Dios. Pero nosotros somos testigos que no ha sucedido eso, porque la palabra sigue creciendo cada día más y nosotros somos partícipes de esa historia
y a nosotros nos ha llegado la palabra. Y hoy pues damos fe y testimonio de que el hombre no parará ni limitará por todo lo que haga que la palabra de Dios se expanda. Y analizamos en los domingos anteriores los concilios, sanedrines, las autoridades, cómo atemorizaban a los discípulos. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Y el temor para con nosotros existe en nuestros días. Pero no estamos solos, amados hermanos. Cristo, a través del Espíritu Santo, mora en nosotros. Y así como los creyentes pedían que los apóstoles hablaran con denuedo, de igual forma nos pide a nosotros que no haya miedo, que no haya temor, que sigamos siendo valientes y osadamente prediquemos la palabra de Dios. Es pues, amados hermanos, que como iglesia tenemos que buscar la unidad, la comunión entre nosotros, mostrarnos cada día ese amor. Y no solamente cuando haya la Santa Comunión, dar gracias y adorar a Dios, sino también cuando nos sentemos a nuestra mesa, demos gracias a Dios, porque de lo que Dios nos provee, le hemos dado a los necesitados. Esa era también una labor importante de la iglesia primitiva. Una labor en la cual los hacía fortalecerse. Y nosotros, amados hermanos, también debemos de ejercer, pues, esa labor importante entre nosotros. Cada uno nos conocemos nuestra iglesia, nuestro campo, conocemos a nuestros vecinos, conocemos a nuestros semejantes, y es necesario pues también apoyarlos a ellos. No con eso damos a entender que para ser miembro de la iglesia tienes que tener este requisito indispensable. El Espíritu que mora en nosotros obrará pues y hará todas estas maravillas como en la iglesia primitiva fue. En la historia, amados hermanos, estamos incluidos. En la unidad estamos incluidos. Y el amor debe permanecer en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invitamos que en sus hogares, en sus momentos de comunión que tengan con nuestro Dios, lleven a sus oraciones esta guerra que está sucediendo en Europa, hermanos, y que seguramente nos va a afectar a todo el mundo. Hagamos una cadena de oración, hermanos, donde podamos tener este momento para clamar a nuestro Dios. Vamos a orar para terminar nuestro culto en esta mañana. Señor, Padre Celestial, primeramente, antes que todo, te damos muchas gracias, porque bajo tu divina gracia nos has permitido estar aquí reunidos, tu pueblo, alabando y glorificando tu nombre. Señor, he de agradecerte porque tú nos permites esta oportunidad, como en su momento lo hiciste con los apóstoles, Señor.
Cada uno de los que estamos aquí reunidos y los que nos escuchan tenemos ese privilegio grande de escuchar el mensaje de salvación. En esta mañana nos hemos gozado con las alabanzas, con la escritura de tu palabra, con la meditación, esperando, Señor, que todo lo que hayamos meditado en esta mañana haya penetrado en nuestros corazones y podamos proclamar el Evangelio como lo hicieron tus apóstoles, Señor. Hoy sabemos que la obra misionera que tenemos en este mundo es difícil, pero muchos se están anotando para llevar el Evangelio a cualquier parte del mundo. Te suplicamos por la vida de aquellos, Señor, que están en esos lugares apartados y que se tienen que acostumbrar a esas costumbres de esos países. Bendícelos, Señor. Haznos predicadores como lo hizo Pablo. Bendícenos cada día más, Señor. Gracias por la esperanza de vida que nos das y por la esperanza de salvación. Señor, en esta mañana hemos de terminar este hermoso orden de culto, pero te suplico, Señor, que no te apartes de nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe en todas las actividades que vamos a realizar a partir de que salgamos de este lugar. Bendícenos, Señor, y que siempre tengamos presente que tú eres el centro de nuestra vida y que sin ti nada podemos hacer. Bendito seas y alabado sea tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ponemos todo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.